Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase virtual. En esta clase vamos a continuar ampliando el tema de la demanda, ¿sí? Habíamos dicho que la demanda se relaciona con la cantidad que están dispuestos a consumir los consumidores para cada uno de los precios. Entonces, la demanda se puede graficar mediante un eje de abscisas, en donde en el eje Y colocamos el precio y en el eje X colocamos la cantidad, y dijimos que la demanda tiene una pendiente negativa porque existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. A medida que aumenta el precio, la cantidad demandada tiende a disminuir, y a medida que disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta. Ahora veremos de qué se trata el desplazamiento en la curva de la demanda o el movimiento en esta curva de demanda. Comenzamos hablando del movimiento en la curva de la demanda, ¿sí? ¿Qué va a generar un movimiento en la curva de la demanda? Los cambios en los precios. Cada vez que se cambie el precio, se va a generar un movimiento en esta curva, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que sigamos con el ejemplo de las naranjas que habíamos visto. Si el precio de las naranjas es de 15, la cantidad demandada es de 1,5, ¿sí? Una docena y media. En cambio, si el precio de las naranjas aumenta, como puede ser por causa de una estacionalidad, que ya no es la época de naranjas, entonces hay menos naranjas, aumenta su precio y pasa a 20 pesos. Entonces, los consumidores ya no van a estar dispuestos a consumir una docena y media. Para este precio van a estar dispuestos a consumir solamente una docena, ¿sí? Entonces, decimos que ante el cambio del precio, lo que hay es un movimiento en la misma curva de la demanda que teníamos, ¿sí? Yo en la posición inicial tenía el punto A y como consecuencia del aumento de este precio me traslado sobre la misma curva hacia el punto B. Entonces, aumenta el precio, hay un movimiento en la curva de la demanda que provoca que la cantidad demandada disminuya, ¿sí? Entonces, el cambio en el precio lo que hace es modificar el movimiento en la demanda, se produce por el cambio del precio y se cambia la cantidad demandada, ¿sí? Lo que cambia es la cantidad demandada. Veamos el caso opuesto. Si en vez de aumentar el precio, disminuye, pasó de 15 a 10, voy a estar situado en este punto y los consumidores van a querer consumir 2 docenas en vez de 1,5. Entonces, si pasara este supuesto, habría un movimiento donde se pasaría de A a C y la cantidad demandada aumentaría como consecuencia de la disminución de este precio, ¿sí? Entonces, siempre que se modifica el precio, lo que hay es un movimiento en la curva de la demanda. Bueno, ya vimos que el cambio en el precio lo que hace es producir un movimiento en la misma curva de la demanda. Ahora vamos a ver cuándo se produce un desplazamiento de la demanda. Se va a producir un desplazamiento de la demanda debido a estos 3 factores, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso de los consumidores. La lógica sería pensar que si aumenta el ingreso, yo voy a tener más dinero y la demanda va a aumentar, ¿sí? Pero hay 2 tipos de bienes que hay que diferenciar que tienen distintos comportamientos. Por un lado tenemos los bienes inferiores, como por ejemplo puede ser las segundas marcas, ¿sí? Ahora con todo esto de la pandemia que ha pasado, muchas de las familias han visto disminuidos sus ingresos debido a la crisis y a la paralización de la economía que había, ¿no es cierto? Entonces, en vez de recurrir a una primera marca, lo que hacíamos es recurrir a una segunda marca, ¿sí? A un bien inferior. No me importa que comprar harina Blanca Flor, sino voy a recurrir a una harina de una marca menos conocida con tal de poder comprar el producto porque mi ingreso ha disminuido. Entonces, en el caso de que un bien sea inferior, ante una disminución del ingreso, lo que hace es aumentar la demanda de este bien, ¿sí? Disminuye el ingreso. Si disminuye el ingreso, los bienes inferiores lo que hacen es aumentar
la demanda. ¿Cómo lo vamos a ver gráficamente en nuestro gráfico? Tenemos como siempre precio y cantidad, y acá tengo mi curva de la demanda que tiene pendiente negativa. Entonces, ante una disminución del ingreso, la demanda de los bienes de las segundas marcas va a aumentar. Esto se ve graficado mediante un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda, ¿sí? Se va a trasladar hacia acá. Esta era la demanda que había en el momento inicial, hubo una crisis, disminuyeron los ingresos y la demanda se traslada hacia la derecha, ¿sí? Eso es lo que sucede. Ahora veamos el caso de los bienes normales. ¿A qué llamamos bienes normales? A todo el resto que no son inferiores. Acá tenemos que hacer una subdivisión, ¿sí? Bienes normales necesarios o bienes normales de lujo. Cuando nos referimos a bienes normales necesarios, son aquellos que tienen un consumo promedio más allá del ingreso, o sea que la variación de la demanda ante un cambio en el ingreso es muy mínima. Por ejemplo, el pan. El pan es un bien de consumo básico en cualquier dieta de cualquier familia argentina y siempre se consume en más o menos la misma cantidad, ¿sí? Si aumenta mi ingreso, puede ser que yo compre un poquito más de pan, pero no va a ser mucha esa variación. Entonces, ante un ejemplo de bien normal vendría siendo el pan. Ahora veamos un bien normal de lujo. Un bien normal de lujo, por ejemplo, puede ser un perfume de primera marca. Si me aumenta el ingreso, y sí, me voy a querer comprar un perfume. Entonces, la demanda de ese bien va a aumentar mucho más, en mucha mayor proporción que lo que aumente el ingreso, ¿sí? Entonces, en estos dos casos, ante un aumento del ingreso, lo que hace es aumentar la cantidad demandada. Lo que cambia es la proporción. Veamos un ejemplo. Tengo la demanda de pan, ¿sí? Siempre tengo precio, cantidad, y acá tengo la demanda. En la situación 0, esta es la demanda, ¿sí? Me aumenta el ingreso y bueno, va a haber un desplazamiento de esta curva hacia la derecha, pero va a ser muy pequeño porque no puedo consumir mucho más pan de lo que se consume en una época, o sea, normalmente, ¿sí? En cambio, veamos qué sucede en el perfume de marca. Siempre precio, cantidad, veamos lo que sucede con el perfume. En la situación inicial, esta es mi demanda, ¿sí? Ahora, aumenta el ingreso, haciendo mi trabajo o me aumentan el sueldo y me quiero comprar un perfume caro. Entonces esto va a hacer que la demanda se traslade, o sea, va a haber un desplazamiento hacia la derecha, va a aumentar la demanda del perfume en una mayor proporción que si fuera un bien normal, necesario, ¿sí? Entonces, en estas dos situaciones, en los bienes normales, ante un aumento del ingreso, aumenta la demanda, lo que cambia es en la proporción. En los bienes normales necesarios, la proporción es muy pequeña, en cambio, en los bienes normales de lujo, el aumento de la demanda va a ser mayor, ¿sí? Vamos con el segundo motivo que hace que se produzca un desplazamiento de la oferta de la demanda. Es la moda, gusto o publicidad, ¿sí? Si de repente nos empapelan toda la ciudad y nos bombardean con publicidades en redes sociales y en la televisión de un determinado producto, por ejemplo, una crema específica que lo que hace es que disminuya las arrugas, y es probable que la demanda de ese producto aumente. Entonces, si aumenta la moda o si se pone de moda un producto o hay mucha publicidad del mismo o aumenta el gusto por ese producto, lo que va a hacer es un aumento de la demanda, ¿sí? En cambio, si sucede lo contrario, por ejemplo, un producto pasa de moda, lo que va a hacer es disminuir esa demanda. Por ejemplo, lo que son los cassettes o los CDs ya se dejaron de usar, entonces la demanda de ese producto disminuye, ¿sí? Todo lo que son celulares de última generación aumenta la demanda porque están de moda, ¿sí? Es la última moda, entonces aumenta la demanda. Y el tercer motivo por el que puede modificarse la demanda son los factores del precio de los bienes relacionados.
Acá también tenemos que hacer una distinción entre dos tipos de bienes. Los bienes se pueden relacionar porque cumplen una misma necesidad, entonces se dice que son sustitutos. Por ejemplo, el té y el café, ¿sí? Pensemos, ¿qué sucede si aumenta el precio del café? Y ya no voy a estar tentado por comprar café y tal vez voy a consumir té, porque tengo un ingreso limitado y tengo que invertirlo de la mejor manera. Entonces, si aumenta el precio del café, lo que va a hacer es aumentar la demanda del té, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con el otro tipo de bienes relacionados que son los complementarios? ¿Cuáles son los complementarios? Ejemplo, el Fernet y la Coca, ¿sí? Ante un aumento del Fernet, la demanda de Coca-Cola va a disminuir. ¿Por qué? Porque la gente no va a dar Fernet. No va a dar Fernet y por lo tanto no va a necesitar Coca-Cola. En cambio, si hay una oferta de Fernet, por ejemplo, disminuye su precio, la demanda de la Coca-Cola va a aumentar. Entonces tienen una relación inversa. En los bienes complementarios, en los bienes sustitutos tienen una relación inversa y en cambio en los bienes complementarios tienen una relación igual. Bueno, para aclarar mejor estos conceptos vamos a resolver la ejercitación que está al final del material que les he subido a las aulas virtuales y vamos a resolver el primer punto. El punto 2 y 3 lo deberán hacer solo y cualquier duda me consulta. El primer punto dice, si tenemos en cuenta el producto Coca-Cola, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué sucede con el producto Coca-Cola. Analizar qué sucede con la demanda en cada una de las siguientes situaciones. El punto A nos dice, debido a una pandemia disminuye el ingreso de los consumidores, que es lo que ha sucedido ahora, ¿no es cierto? Entonces, disminuye el ingreso. ¿Qué va a suceder? Tengo que pensar, recuerdo, que el ingreso se relaciona de manera distinta de acuerdo a si es un bien inferior o un bien normal. En este caso, la Coca-Cola es considerado un bien normal y casi que diría de lujo, ¿sí? No es un bien necesario que lo tengo que consumir sí o sí para mi dieta, ¿no? Entonces, la Coca-Cola vendría siendo un bien normal de lujo. Entonces, ante la disminución del ingreso de los consumidores, teniendo en cuenta que la Coca-Cola es un bien, tengo que clasificarla como un bien necesario de lujo, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, lo que decimos es que si disminuye el ingreso de los consumidores, teniendo en cuenta la clasificación de bien necesario de lujo, lo que va a suceder es que va a disminuir la demanda de Coca-Cola, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a graficar en nuestro gráfico? Tenemos precio, cantidad, ¿sí? La demanda 1, vamos a suponer que es esta. Ante una disminución del ingreso de los consumidores, lo que va a suceder es que va a disminuir la demanda. Por lo tanto, va a haber un desplazamiento hacia la izquierda de esta curva. Voy a pasar de la demanda 1 a la demanda 2, ¿sí? Esa es la respuesta ante la pregunta A. Bueno, vamos al punto B. Dice, lanzan una publicidad masiva, ¿sí? Bueno, Coca-Cola estamos acostumbrados a que siempre está haciendo publicidad. Es una de las empresas que más invierte en publicidad. Pero vamos a hacer de cuenta que invierte mucho más. Entonces, si lanza una publicidad masiva, lo que va a hacer es afectar el segundo factor adyacente que habíamos visto, que era moda, gusto o publicidad. Entonces, ante un aumento de la publicidad, lo que va a hacer es generar un aumento de la demanda de la Coca-Cola. Aumenta la demanda, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro gráfico con precio y cantidad, donde la demanda original es de 1, lanzan una publicidad masiva de Coca-Cola y va a haber un aumento de la demanda que se va a graficar como un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda. Paso de la D1 a la D2. ¿Sí? Esa es la respuesta a la pregunta 1B. Vamos con el punto C. Dice, disminuye el precio del Fernet, ¿sí? Entonces disminuye
el precio del Fernet. Acá nos pide dos preguntas. Analizar qué sucede con la curva de la demanda del Fernet y de la Coca-Cola. Entonces vamos a tener que hacer dos análisis distintos. Si yo analizo el Fernet, dijimos que ante aumento o cambios en el precio, lo que hay es un movimiento en esta curva, ¿sí? Entonces, si analizamos el Fernet, lo voy a tener el precio y cantidad y voy a tener mi demanda 1, ¿sí? La curva de la demanda nunca se va a trasladar porque lo que está cambiando es el precio. Entonces, supongamos que tengo la situación A, que tenía este punto A, disminuye el precio, entonces paso a B. Lo que va a haber es un desplazamiento en la misma curva de demanda, ¿sí? Lo que va a cambiar es la cantidad demandada. Si disminuye el precio del Fernet, lo que va a suceder, teniendo en cuenta la demanda del Fernet, es que va a aumentar la cantidad demandada, pero la curva de la demanda sigue siendo igual, ¿sí? La cantidad demandada aumenta, pero la curva de la demanda sigue siendo igual. Ahora analicemos qué sucede con la Coca-Cola, que era nuestro producto que estábamos analizando. Primero lo que tengo que hacer es analizar cuál es la relación entre Coca-Cola y Fernet. Coca-Cola y Fernet decimos que son bienes complementarios, ¿sí? Entonces, si se necesitan mutuamente, se aumenta si disminuye el precio del Fernet, la gente va a consumir más Fernet, por lo tanto va a producirse un traslado de la demanda de Coca-Cola, ¿sí? Esta demanda de Coca-Cola, que era original, demanda 1, va a aumentar con un desplazamiento de esta curva hacia la derecha, ¿sí? Entonces analizamos dos situaciones distintas. Si cambia el precio del Fernet, en la demanda del Fernet lo que va a haber es un movimiento en la curva de la demanda, ¿sí? Porque está cambiando el precio. En cambio, si analizo la Coca-Cola, que es un bien complementario, lo que va a haber es un aumento de la demanda que se va a graficar como un desplazamiento hacia la derecha de la demanda, ¿sí? Esa sería la respuesta en el punto C. Ahora veamos el punto B. Nos dice, disminuye el precio del agua saborizada. Entonces, acá lo que debemos hacer es lo mismo que recién. Nos dice que disminuye el precio del agua saborizada. Acá debemos analizar, realizar nuestro análisis dividido en dos partes, como recién. En el mercado del agua saborizada, lo que va a producirse es que disminuye el precio. Entonces lo que va a haber es un movimiento en la curva de la demanda. La demanda no se va a modificar, lo que se va a modificar es la cantidad demandada, ¿sí? Vamos a graficar precio, cantidad, demanda 1, ¿sí? Entonces, en la situación A, yo tenía un precio de la demanda y una cierta cantidad demandada. Ahora me dice que disminuye este precio. Pasa de A a B, supongamos. Entonces, se va a producir un movimiento dentro de la curva de la demanda y lo que va a generar es que la cantidad demandada, o sea, si disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta, ¿sí? Pero la curva de la demanda sigue siendo igual. Pasémonos para el otro lado y veamos qué sucede con la Coca-Cola. Si analizamos agua saborizada y Coca-Cola, llegamos a la conclusión que son bienes sustitutos, ¿sí? Yo puedo consumir agua saborizada o puedo consumir Coca-Cola. Cumplen la misma necesidad, ¿sí? De tomar una bebida refrescante que sea diferente al agua. Entonces,
al ser bienes sustitutos, van a tener relación inversa, porque yo voy a elegir por uno o por el otro. Entonces, si me disminuye el precio del agua saborizada, es probable que opte por tomar agua saborizada y Coca-Cola no voy a comprar. Entonces, la curva de la demanda de la Coca-Cola lo que va a hacer es tener un traslado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda, ¿sí? La demanda va a pasar a ser esta, originalmente era esta, y se produce un traslado hacia la izquierda de la curva de la demanda porque disminuye la demanda de Coca-Cola al disminuir el precio del agua saborizada, ¿sí? Se disminuye el precio del agua saborizada. Es decir, acá podemos ver que suceden dos cosas. Si se modifica el precio, lo que hay es un desplazamiento en la curva de la demanda, que lo que va a cambiar es la cantidad demandada. En cambio, si se modifica cualquier otro de los factores que vimos, que no sea el precio, que son precio de los bienes sustitutos o complementarios, de los bienes relacionados, ingreso, moda o publicidad, o precio de los bienes, ingreso de los consumidores. Cualquiera de esos tres factores que vimos, lo que va a generar es un desplazamiento de la curva de la demanda, es decir, va a aumentar o disminuir la demanda, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro, resuelvan los ejercicios que siguen y cualquier duda, ya saben, me consultan. Les mando un saludo grande.